La isla del Roble siempre ha sido un lugar donde una pregunta se niega a morir, no importa cuántos años pasen o cuántas expediciones vayan y vengan. Durante más de 2 siglos la gente ha estado en esa tierra y se ha preguntado lo mismo de diferentes maneras. ¿Hay realmente un tesoro escondido bajo la superficie o es la propia isla nada más que una clase magistral de ilusión, un misterio que se profundiza precisamente porque nunca está destinado a ser resuelto? Durante generaciones, la respuesta ha permanecido fuera de alcance. Pero en la temporada 13, episodio 17, algo cambió. No definitivamente, no de manera concluyente, pero lo suficiente como para cambiar el peso de toda la historia. En ese episodio, el equipo descubrió una serie de indicios que, vistos en conjunto, hicieron algo poco frecuente en la historia de Oak Island. No solo sugerían una posibilidad, sino que la reforzaban. Por primera vez, la idea de que un alijo oculto bajo la isla pudiera valer hasta $300 millones dejó de parecer una especulación a la deriva sobre viejas leyendas. Empezó a parecer una conclusión que se formaba a partir de pruebas, no una sola pieza, no un momento dramático aislado, sino una convergencia de datos, muestras y lecturas técnicas que obligaron incluso a los expertos más cautos a detenerse y reconsiderar todo lo que creían saber. El punto de inflexión se produjo durante las operaciones de perforación en una zona que durante mucho tiempo se había considerado sospechosa. Esta zona, situada entre el 110 y el 140 pies por debajo de la superficie, había producido señales extrañas en el pasado, señales que se señalaban, discutían y a menudo se dejaban de lado por falta de consistencia. Pero esta vez los datos eran diferentes, más fuertes, más claros, más coherentes. A medida que la perforadora se adentraba en esa zona, empezaron a surgir cambios sutiles en la composición del suelo, y esos cambios no se comportaban como nada que el equipo pudiera esperar de una formación natural. Las muestras sacadas a la superficie revelaron fragmentos de madera incrustados en capas de tierra y piedra. La madera en sí no era inusual en Oak Island. Había aparecido muchas veces antes, a menudo descartada, como escombros arrastrados por el agua o restos de crecimiento natural. Pero estas piezas eran diferentes de una manera que llamó inmediatamente la atención. Sus bordes no eran irregulares ni estaban desgastados por el tiempo. Eran afilados, deliberados, casi precisos, de una manera que sugería la intervención humana. Cuando el equipo limpió los fragmentos y los colocó para inspeccionarlos más de cerca, resultó imposible ignorar los detalles: cortes rectos, ángulos definidos, marcas que parecían el trabajo de herramientas y no el azar de la descomposición. Algunas superficies parecían haber sido moldeadas con una sierra o un hacha, herramientas que habrían requerido intención, esfuerzo y propósito. No se trataba de madera a la deriva, sino de material que había sido trabajado, utilizado y colocado. Y luego estaba la forma en que aparecía en la propia muestra. La madera no estaba esparcida al azar por el suelo, sino que aparecía en capas separadas por intervalos distintos, como si hubiera sido dispuesta de forma estructurada. Ese detalle tenía implicaciones significativas. Para algunos miembros del equipo, inmediatamente se hizo eco de una de las teorías más antiguas y debatidas asociadas a Oak Island, el sistema de túneles de inundación. Según esa teoría, quienquiera que ocultara algo bajo la isla construyó una intrincada red de túneles diseñados para inundar el lugar si se alteraba, utilizando capas de madera, piedra y otros materiales para controlar el flujo del agua. Si esa teoría tuviera siquiera una fracción de verdad, entonces estos fragmentos de madera podrían ser restos de ese sistema, piezas de una estructura de ingeniería construida hace siglos para proteger algo de valor. Pero existía otra posibilidad igualmente convincente. La madera podría haber formado parte de un sistema de soporte, es decir, de armazones utilizados para reforzar un pozo vertical o una cámara subterránea. En siglos anteriores, cuando se excavaba a gran profundidad en terrenos inestables, los constructores solían utilizar soportes de madera para evitar derrumbes. Si existía una estructura de este tipo bajo Oak Island, es posible que aún quedaran fragmentos de esos soportes conservados entre las capas de tierra. Cualquiera de las dos interpretaciones llevaba a la misma inquietante conclusión: no se trataba de un terreno natural, sino de un lugar que podría haber sido moldeado por la mano del hombre de forma cuidadosa, deliberada,
y con un propósito que había sobrevivido mucho después de que los propios habitantes hubieran desaparecido. Al mismo tiempo, los datos de escaneado empezaron a reforzar lo que sugerían las muestras físicas. Los equipos avanzados detectaron patrones de densidad inusuales en la misma región lecturas que destacaban de la geología circundante. Las cifras indicaban algo significativo, un material mucho más denso que el suelo o la roca ordinarios. En términos geológicos, tales anomalías rara vez son accidentales. Suelen señalar algo sustancial, una concentración de metal, una estructura sólida o un vacío rodeado de límites reforzados. Cuando los ingenieros compararon los nuevos datos con los registros históricos de perforaciones anteriores, empezó a surgir un patrón. Los sondeos más antiguos que en su día se descartaron por no ser concluyentes mostraban rastros de señales similares a la misma profundidad. En aquel momento, esas señales se habían tratado como anomalías aisladas, pero ahora vistas en conjunto se alineaban de un modo que sugería continuidad y no coincidencia. Dentro de la sala de guerra, donde los mapas gráficos y puntos de datos cubrían todas las superficies disponibles, la atmósfera cambió. Para Rick Lagina, Marty Lagina y el resto del equipo, no se trataba de un día más de análisis. Era un momento en el que años de información dispersa empezaban a formar una narración coherente. Las líneas de un mapa se conectaban. Los gráficos contaban una historia coherente. La posibilidad de una estructura oculta bajo el pozo del dinero ya no era abstracta, empezaba a tomar forma. Algunos expertos propusieron que lo que había debajo podía ser una cámara sellada, construida con una combinación de madera y piedra diseñada para resistir el paso del tiempo y las interferencias. Otros sugirieron la presencia de un gran objeto metálico, tal vez un contenedor, o una colección de materiales que habían permanecido inalterados durante siglos. La naturaleza exacta seguía siendo incierta, pero la coherencia de los datos dejaba una cosa clara: allí había algo. Y entonces llegó otra capa de pruebas. Durante el mismo proceso de perforación se recogieron y analizaron muestras de agua y suelo, como suele ocurrir en este tipo de operaciones. Estas muestras pueden revelar sutiles rastros químicos que insinúan lo que hay debajo. En esta ocasión, los resultados incluyeron una leve pero inconfundible indicación de metal. No lo suficiente para identificar con precisión de qué tipo, pero sí para confirmar que había elementos metálicos a esa profundidad. Por sí solo ese detalle podría no haber significado gran cosa, pero combinado con las lecturas de densidad, los fragmentos de madera y los datos históricos, se convirtió en parte de una imagen más amplia que apuntaba a la posibilidad de algo construido y valioso. Las implicaciones de esa posibilidad son difíciles de ignorar. Si existe una cámara bajo la fosa del dinero, y si contiene, aunque solo sea una modesta cantidad de material precioso, su valor podría ascender ya a millones. Pero la isla del roble nunca se ha asociado con resultados modestos. Las teorías sugieren desde hace tiempo que la isla podría contener mucho más oro-plata, artefactos, objetos cuyo valor se extiende más allá del valor monetario hasta la propia historia. En ese contexto, la estimación de $300 millones no es simplemente un número, es un reflejo de lo que podría estar oculto bajo capas de tierra, protegido por el tiempo, y que ahora se revela lentamente a través de fragmentos y señales. Y sin embargo, incluso con todo esto, el misterio permanece intacto, porque Oak Island siempre ha operado en ese espacio entre la evidencia y la incertidumbre. Cada descubrimiento aporta claridad, pero también plantea nuevas preguntas. Cada respuesta se siente parcial, como si la isla revelara solo lo que elige y solo cuando elige. La temporada 13, episodio 17 no resolvió el misterio, pero lo cambió. Por primera vez en mucho tiempo, la idea de una estructura oculta bajo el pozo del dinero no parece una leyenda lejana. Se siente lo suficientemente cerca como para medirla, lo suficientemente cerca como para detectarla, lo suficientemente cerca como para que el siguiente paso, sea cual sea, pueda llevar por fin la historia a un lugar al que nunca antes ha llegado. O, como Oak Island ha hecho tantas veces en el pasado, puede simplemente conducir a otra capa, otra pregunta, otra razón para seguir cavando.
Se habían encontrado señales metálicas varias veces antes, pero eran débiles o inciertas. Esta vez, los datos eran tan claros que los expertos creyeron que definitivamente había algo inusual debajo. Por eso muchos consideran el episodio 17 un importante punto de inflexión en la búsqueda de Oak Island, un momento en el que por primera vez parece que la verdadera respuesta al misterio puede estar oculta justo bajo tierra. Si la historia de Oak Island tiene sus raíces en la pasión de un hombre, ese nombre es Rick Lagina. El sueño de Rick no es nuevo, comenzó hace décadas. Cuando era joven, leyó una revista sobre el pozo de dinero de Oak Island. Desde aquel día, una pregunta rondó su mente. ¿Existe realmente un tesoro escondido bajo esta isla? Esta pregunta rondó su mente durante años. La vida siguió su curso. Trabajos, familias, responsabilidades. Pero el misterio de Oak Island nunca abandonó su corazón. Entonces un día Rick y su hermano Marty Lagina decidieron que no se limitarían a leer sobre la historia, sino que irían a descubrir la verdad por sí mismos. Ese fue el momento en que su sueño se convirtió en una verdadera misión. A lo largo de los años gastaron millones de dólares en esta búsqueda. Realizó docenas de perforaciones, experimentó con nuevas tecnologías y vaciló repetidamente entre la esperanza y la desesperación. A veces parecía que no encontrarían nada, pero la fe de Rick nunca decayó del todo. En la temporada 13, episodio 17, cuando el nuevo informe de escaneo y los datos de perforación fueron revelados, fue un momento especial para Rick. Sentado en la sala de guerra mientras veía la misma zona sospechosa de 110 a 140 pies en la pantalla y escuchaba a los expertos decir que podría haber una estructura importante debajo, ver una expresión diferente apareció en su rostro. No era solo emoción, sino el peso de años de duro trabajo y espera. Por primera vez tuvo la sensación de que aquello a lo que había dedicado tanto tiempo de su vida existía realmente bajo tierra. Pero con ello, surgió también una nueva tensión en el seno del equipo. A mayor expectación, mayor presión. Si realmente había algo debajo, extraerlo con seguridad no sería fácil. Cada paso siguiente tendría que darse con gran precaución. Para Rick esto no era solo una búsqueda del tesoro, era el sueño de su vida. Y en el episodio 17, por primera vez parecía que ese sueño estaba ahora muy cerca de convertirse en realidad. En la temporada 13, episodio 17, cuando llegaron los nuevos informes de perforación y los datos de escaneado, el equipo no solo se enfrentó a la pregunta de si había algo debajo. La verdadera pregunta era, si realmente se encontraba algo, ¿cuánto podría valer? Fue en ese momento cuando Marty Lagina empezó a calcular seriamente el valor del tesoro potencial. Marty siempre ha considerado la búsqueda no solo como una aventura, sino como un proyecto de gran envergadura. El equilibrio entre inversión y recompensa es crucial para él a cada paso. Mientras los expertos de la sala de guerra combinaban lecturas de densidad, rastros metálicos y registros antiguos, ahora la discusión giraba gradualmente hacia lo que podría haber dentro si realmente había una cámara sellada debajo. Las historias sobre Oak Island a menudo mencionaban cofres del tesoro españoles o europeos, cofres que contenían monedas de oro, platería, metales preciosos y documentos históricos. Marty y los demás expertos empezaron a formular una estimación provisional basada en esto. Si un antiguo cofre del tesoro contiene monedas de oro, que pesan miles de onzas junto con lingotes y su valor aumenta exponencialmente en el mercado actual. Además, si se encuentran artefactos históricos u objetos raros, su valor puede superar con creces el del oro y la plata por sí solos. La historia cuenta con numerosos casos en los que el valor de un objeto antiguo ha alcanzado millones o incluso miles de millones de dólares. Combinando estas posibilidades, Marty llegó a una estimación aproximada. Si el cofre se encuentra en perfecto estado y contiene los mismos objetos que se han contado durante años, su valor total podría ser de 300 millones de dólares o más. Esta cifra no solo refleja el valor del tesoro, sino que da un nuevo significado a toda la historia del descubrimiento de Oak Island. Pero Marty sabe que toda gran recompensa conlleva un gran riesgo.
Ya se han gastado millones de dólares en este descubrimiento y seguir excavando requerirá aún más dinero y tiempo. Así que siempre se enfrentan a la misma pregunta: ¿merece la pena correr el riesgo? Esta discusión se pone claramente de manifiesto en el episodio 17, Coma usted, donde la esperanza y la cautela corren paralelas. En la temporada 13, episodio 17, la parte más emocionante de la exploración de Oak Island tuvo lugar cuando se presentó al equipo un nuevo informe de datos de penetración en el suelo. Esta vez, no se trataba de una simple perforación, sino que se utilizaban modernas técnicas de escaneado para comprender las capas que se encuentran bajo el suelo. Cuando los expertos observaron detenidamente estas líneas de escaneado, surgió un extraño patrón. Entre una profundidad aproximada de 110 y 140 pies, se veía una zona en la que la señal cambiaba repentinamente. Esto suele ocurrir cuando hay un vacío o una estructura bajo tierra, lo que en términos científicos se denomina un posible vacío. Fue en ese momento cuando surgió una nueva posibilidad en la mente del equipo. Podría haber una cámara oculta debajo. Algunos expertos que analizaron los datos sugirieron que este espacio vacío podría ser una cámara circular, mientras que otros creían que indicaba una estructura rectangular como una habitación o una antigua cámara. A lo largo de la historia de Oak Island, han surgido repetidamente historias de que se construyó una fuerte bóveda bajo tierra para proteger el tesoro. Si estos datos son exactos, tal vez esa misma estructura sea ahora visible por primera vez con ayuda de la tecnología. Esto devolvió el debate a la famosa teoría del túnel de inundación de Oak Island. Según esta teoría, hace siglos, alguien construyó una red de túneles subterráneos para proteger el tesoro. En cuanto alguien intentara llegar a la cámara, el agua del mar se desbordaría por los túneles inundando toda la zona. Si esto es cierto, es posible que la cámara que hay debajo siga siendo segura como estructura sellada. Esta discusión fue extremadamente emocionante para Rick Lagina, Marty Lagina y los demás expertos sentados en la sala de guerra, porque si esta cámara oculta existe, realmente se plantea una gran pregunta. ¿Podría ser esta la bóveda original de Money Pit? La misma cámara de la que se han contado historias durante 200 años, episodio 17, primero, reveló la verdadera ubicación de la misteriosa bóveda y el mayor secreto de Oak Island podría estar oculto justo bajo tierra. La búsqueda de la isla del roble se ha prolongado durante los últimos 200 años. Al principio la gente cavaba bajo tierra solo con palas, cuerdas y herramientas sencillas. Solo tenían la corazonada de que el tesoro podría estar escondido en algún lugar bajo el pozo del dinero, pero localizar el lugar exacto era casi imposible. Se excavaron pozos profundos y se construyeron túneles, pero cada vez el agua se llenaba o se detenía la excavación. La tecnología era muy limitada en aquella época, por lo que la mayoría de los esfuerzos se basaban en el método de ensayo y error. Pero en la Season 13, la búsqueda de Oak Island ha cambiado por completo. Ahora, el equipo está intentando profundizar en la Tierra, no solo mediante conjeturas, sino con la ayuda de tecnología avanzada. El primer método utilizado fue el escaneado de muones, la misma técnica que a veces se emplea para encontrar cámaras ocultas en el interior de antiguas pirámides. Esta técnica mide la densidad de la superficie terrestre mediante partículas cósmicas. Si hay un vacío o una estructura masiva, su señal se hace visible en los datos. A continuación, el equipo utilizó la cartografía sísmica, que consiste en enviar suaves vibraciones al suelo y observar cómo rebotan esas ondas. Si hay roca sólida debajo, la respuesta es diferente, y si hay un vacío o una estructura, el patrón es distinto. Todos estos datos se recopilaron y se introdujeron en un sistema informático, donde el modelado de datos mediante IA desempeñó un papel fundamental. La inteligencia artificial combinó registros de perforaciones antiguos, exploraciones nuevas y mapas geológicos para crear una imagen que facilitara la comprensión de la zona más sospechosa. Gracias a estas técnicas, el equipo identificó con mayor precisión la zona específica de 110 a 140 pies. Mientras que antes se consideraba sospechosa toda la zona, ahora la búsqueda se está reduciendo gradualmente a un área más pequeña y específica.
Por ello, muchos expertos afirman que la búsqueda de Oak Island ha entrado en una nueva fase en la que la ciencia y la tecnología modernas, y no solo la suerte, se están convirtiendo en la herramienta más poderosa para resolver este misterio. El descubrimiento de Oak Island es tan emocionante como peligroso. En la temporada de 13, a medida que el equipo se acercaba a la zona sospechosa de 110 a 140 pies, la excitación iba acompañada de un temor considerable. La historia de Oak Island está impregnada no solo de historias de tesoros, sino también de problemas relacionados con el agua y el derrumbamiento de túneles. Ha habido casos en los que cuando las excavaciones alcanzaban profundidad, el agua del mar inundaba repentinamente los túneles obligando a detener toda la operación. El mayor riesgo es la presión del agua. Oak Island está situada muy cerca del océano y se cree que en la antigüedad se construyeron sistemas de túneles subterráneos para proteger tesoros que conectaban directamente con el mar. Si uno de estos túneles se derrumbara durante la excavación, el agua podría entrar tan rápidamente que podría llenar todo el pozo en cuestión de minutos. Por eso los ingenieros toman cada paso con extrema precaución, ya que incluso un pequeño error podría poner en peligro toda la operación. Otro riesgo importante es el derrumbamiento del túnel. Bajo el suelo ya existen rastros de muchas excavaciones anteriores. Algunos pozos antiguos, algunos túneles incompletos. Todo ello ha debilitado la estructura del suelo. Si la maquinaria pesada ejerce demasiada presión o excava en el lugar equivocado, el suelo podría desplazarse de repente y derrumbarse toda la obra. Esta situación no solo dañaría las máquinas, sino que también pondría en peligro la seguridad de los trabajadores. Otro motivo de preocupación es el posible cierre medioambiental. Oak Island ya no es solo un lugar de excavación, sino también un lugar sensible desde el punto de vista histórico y medioambiental. Si la excavación daña la zona marina circundante o infringe la normativa, el gobierno o los organismos medioambientales podrían paralizar todo el proyecto. Por eso, tras el episodio 17, el equipo se enfrenta a una cuestión crucial. Si realmente hay un tesoro debajo, ¿deben seguir excavando arriesgándose o deben proceder lenta y cautelosamente? Esta puede ser la decisión más difícil en la búsqueda de Oak Island, porque lo que está en juego no es solo el tesoro, sino el duro trabajo de todo el equipo, nuestro dinero y nuestra seguridad. Después de la temporada 13, episodio 17, la búsqueda de Oak Island no era solo una historia de programa de televisión. A medida que se difundía la noticia de que el equipo había encontrado indicios de una posible estructura y metal bajo tierra, el descubrimiento provocó un debate mundial. Oak Island ya era un nombre famoso entre historiadores y buscadores de tesoros, pero esta vez las cosas eran un poco diferentes. Por primera vez parecía que el misterio podría desvelarse de verdad, y la primera reacción vino de historiadores y arqueólogos. Muchos expertos afirman que si realmente se descubriera bajo tierra una cámara sellada o una cámara del tesoro, no se trataría solo del hallazgo de un tesoro, sino que podría abrir un capítulo importante de la historia. Las historias de Oak Island se han relacionado a menudo con los templarios, las flotas españolas del tesoro y las antiguas expediciones europeas. Si en dicha cámara se encontraran monedas, documentos u objetos históricos, podrían aportar pruebas de quiénes visitaron este lugar hace siglos y qué habían escondido. Asimismo, los medios de comunicación y la comunidad de buscadores de tesoros despertaron una gran expectación. Numerosos canales de noticias y plataformas en línea comenzaron a cubrir ampliamente la historia, y la gente empezó a ofrecer nuevas teorías en las redes sociales. Algunos sugerían que podía tratarse de un tesoro templario. Otros lo calificaban de oro pirata. Buscadores de tesoros de todo el mundo empezaron a seguir la pista de este descubrimiento, porque si el misterio de Oak Island se desvela de verdad, podría convertirse en el mayor éxito de la búsqueda moderna de tesoros. Y lo que es más importante, si este descubrimiento se confirma por completo, su impacto no se limitará solo a Oak Island. Los libros de historia también podrían cambiar. Si se encuentran aquí artefactos vinculados a una civilización específica, una expedición marítima o una organización secreta, podría demostrarse que la gente llegó a esta zona mucho antes de lo que sabíamos. Por eso el descubrimiento de Oak Island
ya no es solo una historia insular, sino que se ha convertido en un misterio al que todo el mundo está atento. Y si realmente se revela la cámara oculta que hay debajo, podría convertirse en uno de los descubrimientos más sonados de la historia moderna. Al final de la temporada 13, episodio 17, la búsqueda de Oak Island llega a un punto en el que todo el equipo siente que se acerca a una decisión. Tras años de perforaciones, escaneos e investigaciones, ha llegado el momento de intentar una visión directa del subsuelo en lugar de limitarse a hacer conjeturas. El equipo se prepara ahora para enviar una sonda con cámara a la zona sospechosa, donde los datos de escaneado indicaban la existencia de una posible cámara. Esta tecnología puede revelar una imagen real de las profundidades sin necesidad de realizar grandes excavaciones. Los ingenieros crean primero una estrecha línea de perforación y luego bajan en ella una cámara especial. Esta cámara puede funcionar incluso en la oscuridad y bajo el agua. Si efectivamente hay una cámara o estructura debajo, puede ser la primera vez que se capte una imagen real de ella con una cámara. Este momento es extremadamente tenso para Rick Lagina, Marty Lagina y los demás expertos sentados en la sala de guerra. Lo que aparezca en la pantalla podría determinar el rumbo del misterio de 200 años de antigüedad. La historia de Oak Island comenzó en 1795, cuando se excavó por primera vez el Pozo del Dinero. Desde entonces, innumerables personas han visitado la isla, excavado, esperado y regresado con las manos vacías. Pero ahora, la tecnología y los datos han conducido al equipo al lugar donde puede estar la verdadera respuesta. Si la cámara revela una cámara sellada, un viejo cofre o una estructura metálica, será un gran momento en la historia. Pero si solo se encuentra tierra o piedra debajo, el misterio podría profundizarse. Y esto es lo que hace tan apasionante la búsqueda de Oak Island. Cada vez parece que la verdad está a punto de desvelarse, pero en el último momento surge una nueva pregunta. Ahora todas las miradas están puestas en la primera imagen de esa cámara. ¿Será este el momento en que se resuelva por fin el misterio de los 200 años? ¿O volverá a dejar Oak Island al mundo con otro enigma sin resolver? Si quieres saber lo que la cámara mostró a continuación, y si realmente pudimos vislumbrar el tesoro, suscríbase ahora al canal para recibir más revelaciones tan misteriosas. Porque la historia de Oak Island aún no ha terminado. Puede que la verdadera aventura no haya hecho más que empezar.